¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muchos me habéis preguntado acerca del electroimán, su construcción y cómo funciona. Y creo que la mejor manera de explicaros cómo funciona es viendo una aplicación práctica del mismo. En este caso, cómo funciona un timbre eléctrico. ¡Comenzamos! Estos dos timbres que tengo sobre la mesa, que como veis funcionan perfectamente, funcionan con corriente continua, en este caso corriente que le entrega la fuente de alimentación ATX que construimos en otro vídeo a 5 voltios, y los dos funcionan gracias a un electroimán. Un electroimán es esta pieza que veis aquí, o esta que tenemos aquí, o este que tengo aquí separado. Vamos a ver, por tanto, por qué gracias al electroimán funciona un timbre. Un electroimán no es otra cosa que un arrollamiento de hilo conductor, como veis, lo que denominamos una bobina comúnmente, una bobina de hilo conductor, en este caso es hilo de cobre esmaltado, el conductor tiene que estar aislado, es este hilo de cobre que ya conocéis de otros proyectos. Este sería un electroimán en construcción, en este caso estaríamos enrollando este hilo conductor para formar el bobinado. El bobinado al final va a tener este aspecto si lo enrollamos con cuidado y tiene 200 espiras, es decir, 200 vueltas de hilo conductor. Este bobinado se complementa con estas dos partes. En primer lugar, un núcleo de hierro o acero que podemos extraer para que veáis que simplemente es acero. Aquí tenemos la estructura de plástico sobre la cual enrollamos el hilo conductor, hilo de cobre esmaltado, y creamos la bobina. Esta sería la bobina como tal. Después tenemos el núcleo de hierro o acero, y con esto ya tendríamos construido un electroimán. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una corriente, en este caso corriente continua, circula por este hilo conductor, crea un campo magnético, y las líneas de ese campo magnético, lo que denominamos flujo magnético, se concentra con el metal en este punto, de manera que tenemos un imán. A efectos prácticos tenemos un imán cuando está circulando corriente por esta bobina. Y además, para complementar y dirigir este campo magnético todavía más hacia la zona que nos interesa, que puede ser este polo, utilizamos este núcleo en U, que también es de hierro o acero, un metal que sea magnético o que se pueda magnetizar. Lo introducimos aquí y de esta manera estamos concentrando el flujo magnético que crea la bobina en esta zona. Bien, aquí tengo el electroimán y aquí tengo algunos clavos o puntas de hierro. Fijaos que si yo acerco el electroimán a las puntas de hierro, como veis no las atrae. Ahora no tiene efecto magnético porque no hay una corriente circulando por el electroimán. Si yo conecto los clips de cocodrilo aquí, en estas puntas del hilo conductor, en las que hemos quitado el barniz aislante para que la pinza pueda conducir la corriente. Bien, a continuación encendemos la fuente de alimentación. Vemos que estamos tomando 5 voltios. Y fijaos, todavía no hay efecto magnético porque aquí tengo un pulsador que está abriendo el circuito, es decir, todavía no circula corriente por la bobina. Pero ojo, si presiono el pulsador, fijaos, el efecto es inmediato. Se comporta como un imán y en ese momento, como veis, atrae las puntas de hierro. Si yo suelto el pulsador, se caen. ¿Por qué? Porque el magnetismo ha desaparecido en el electroimán. Si nos fijamos en este timbre, luego veremos que el otro es exactamente igual. Las partes que tiene son las siguientes. Tenemos una campana con un martillo. El martillo, cuando golpea la campana, es cuando produce sonido, como veis. Y este martillo está sujeto a una lámina metálica que viene por aquí hasta estas fijaciones que tenemos aquí con tornillos, que está conectada al martillo, golpea la campana gracias al electroimán que le tenemos aquí. En este caso aquí veis la bobina, veis que en el interior aquí hay un núcleo, en este caso de acero, y también tenemos un elemento en U, este, que viene por aquí y concentra las líneas del campo magnético, el flujo, en esta parte. Y cuando hay una corriente circulando por este electroimán, lo que hace es se comporta como un imán y atrae la lámina metálica hacia el núcleo del electroimán, de manera que golpeamos la campana.
Eso cuando el electroimán tiene corriente. Encendemos la fuente de alimentación y las bornas del electroimán, en este caso es este tornillo y este otro. Entonces conecto aquí uno de los contactos de 5 voltios y aquí el otro. Y ahora el pulsador está abierto, por lo tanto no hay corriente. Pero si yo lo presiono, veis que la lámina es atraída. Y tenemos el sonido de que el martillo golpea en la campana. Claro, pero así no funciona de forma ininterrumpida. Cuando yo presiono no hay un ruido constante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que diseñar un mecanismo de manera que cuando el martillo toca la campana se corte el flujo de corriente eléctrica al electroimán y volvamos a repetir el ciclo. Es decir, cuando vuelve la lámina hacia atrás tiene que ser atraída por el electroimán y tocar la campana. El electroimán se queda sin corriente, la lámina vuelve hacia atrás y así ininterrumpidamente para que el ciclo se repita. ¿Veis? Aquí solo hacemos una pulsación, es decir, un sonido. ¿Cómo hacemos ese mecanismo? Pues de una forma muy sencilla. Para eso lo hacemos con este contacto, que es ajustable, ahora veremos para qué, este tornillo y esta lámina vibrante. ¿Veis que aquí tenemos un contacto eléctrico? Y lo que estamos haciendo es que cuando el martillo golpea la campana, aquí se interrumpe el contacto eléctrico. Fijaos, cuando el martillo golpea la campana, aquí no hay contacto, no hay unión eléctrica. ¿Veis? Por lo tanto, aquí la electricidad en ese momento se interrumpe. Bien, pues utilizando este contacto, lo que yo voy a hacer es conecto aquí, por ejemplo, el extremo negativo y ya sé que mi circuito eléctrico va a fluir por aquí, fluye por aquí, por la lámina metálica y llega, por ejemplo, hasta este tornillo. Y desde este tornillo alimento aquí a mi electroimán. Tomo otro cable, conecto, por ejemplo, desde este punto a este, la bobina. Este contacto, que es ajustable con este tornillo, lo que hace es que cuando el martillo golpea la campana, aquí se interrumpe la corriente, el electroimán deja de comportarse como un imán, ya no atrae la lámina metálica vuelve hacia atrás, esta lámina hace contacto de nuevo, se cierra el circuito, el electroimán tiene corriente, se comporta como un imán, vuelve a atraer la lámina, volvemos a tener aquí una fuerza magnética y este ciclo en el cual el electroimán está continuamente circulando y no circulando la corriente es el que nos permite que esta lámina esté así constantemente a una frecuencia mucho mayor golpeando la campana, con lo cual tenemos un timbre eléctrico, fijaos. Bien, y sobre todo, fijaos en este contacto ajustable, que es el verdadero secreto del funcionamiento del timbre junto con el electroimán. ¿Veis cómo aquí saltan chispas, pequeñas chispas? Eso es debido a que se interrumpe el contacto y vuelve a cerrarse. También os muestro este otro ejemplo que, como veis, aunque parece muy diferente, funciona exactamente igual. Y es en ese ciclo que repetimos cuando se produce el sonido del timbre tan característico. Veis también que aquí se forman pequeñas chispas como consecuencia de que el contacto eléctrico se está abriendo y cerrando todo el tiempo, de forma continua. Los dos dispositivos, tanto el timbre musical como el zumbador, funcionan con corriente alterna. Si quitamos la carcasa al timbre musical y quitamos la carcasa al zumbador, podemos ver los mecanismos que tienen en el interior. Empezamos por el timbre musical, también llamado din-don por el sonido que hace, fijaos. Din-don. Y en él encontramos una caja de conexiones eléctricas. Fijaos, aquí conectaremos el neutro y aquí la fase de 230 voltios o la fase de 120 voltios. Y fijaos que lo único que hay entre 230 voltios o 120 voltios es una resistencia que provoca una caída de tensión, si estamos utilizando los 230 voltios, que nos permite utilizarlo a 120 voltios. Por lo tanto, para 120 voltios conectaremos aquí la fase, para 230 aquí, y en el terminal central conectaremos el neutro. Se produce una caída de tensión en la resistencia y después de estos dos terminales
está conectado este solenoide, esta bobina, que no es otra cosa que un arrollamiento de hilo esmaltado que va en el interior. Y aquí tenemos esto que veis aquí, es una pieza metálica que cuando por aquí circula una corriente eléctrica por la bobina se produce un campo magnético, atrae esta barrita que es como un émbolo, y este émbolo golpea primero la lámina inferior, veis aquí cómo la golpea, y cuando la soltamos, cuando deja de pasar corriente eléctrica, se libera y golpea la lámina superior. Veis que las láminas tienen distinta longitud, por lo tanto emiten diferentes frecuencias de sonido, y concretamente tenemos el din-don típico. Din-don, 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 tan sencillo como eso. Por supuesto, este émbolo tiene aquí un muelle que es la fuerza recuperadora que hace que suba hacia arriba. Así funciona. Vamos a conectarlo y vemos cómo funciona. Y luego vemos el zumbador. Con una banana, en este caso es rojo, debería de ser azul porque este va al neutro. ¿De acuerdo? Y aquí tengo otro cable que voy a conectar a 230 voltios, que este es el cable de fase. Y en este caso pues estaría bien con el color negro que identifica la fase. Vamos a ver cómo funciona el timbre. Conecto el neutro, mucha precaución de no tocar nada. Cuando yo le doy fase, tenemos el típico sonido del timbre. Fijaos una cosa, que mientras que yo no suelte la fase, por el electroimán, en este caso por la bobina, se está produciendo un campo magnético y el émbolo está atraído. Cuando yo suelto, se libera. Fijaos que si yo lo dejara mucho tiempo, habéis visto que ha salido un poquito de humo, y es porque este timbre, bueno, ya está reutilizado, y si lo dejamos conectado permanentemente, se quema. Nosotros en la puerta de casa tenemos un pulsador, y lo que hacemos es pulsar y soltar, pulsar y soltar, pulsar y soltar. Veis que se produce la tracción, hace el din y luego soltamos y hace el don. Tan sencillo como esto. Bueno, aquí tengo el zumbador y vais a ver que la construcción es tan simple como la del timbre musical. En este caso, dos bordes de conexión, independientemente fase y neutro. Es indiferente. Vemos que la conexión también es para 110, 220 voltios de corriente alterna. Veis ahí la onda. Y por la parte interior, que esto sería lo que va por fuera de la carcasa, tengo aquí la carcasa. ¿Veis? Esto sería lo que va por fuera. Y aquí el interior. En el interior tenemos los dos contactos a los que tenemos soldados. Como veis, ese hilo que va ya a la bobina, al solenoide. Aquí da un número de vueltas que no sabemos. Y luego ya sale por aquí el cable y va al otro contacto. Por lo tanto, dos contactos eléctricos que se conectan indiferentemente a 110 o 220 voltios, que alimenta una bobina. Y en esa bobina lo único que tenemos luego es esta lámina. Veis que es flexible. Y esa lámina es atraída por un núcleo, a ver si lo veis ahí en el interior, que tenemos de acero, que potencia el campo magnético que crea el solenoide. Es decir, cuando por aquí, por estos terminales, circula una corriente eléctrica, aquí se crea un campo magnético y la lámina se ve atraída. Vamos a ver qué ocurre. Conectada la fase, el sonido se produce ininterrumpidamente. ¿Y eso a qué es debido? Si funcionara igual que el timbre musical, se debería de quedar la lámina pegada, pero no. La lámina mantiene un movimiento de vaivén, y eso es debido a que lo estamos alimentando con corriente alterna. Vamos a ver con el osciloscopio este tipo de corriente. Aquí a la punta del osciloscopio, atenuación por 100, lo tengo ya puesto en el canal, atenuación por 100, AC, vale, transformada de Fourier apagada, ¿de acuerdo? Bueno, está listo. Y ahora ya conecto primero el neutro y ahora ya conecto la fase. Y ahí tenemos la onda senoidal de la corriente alterna. Esta onda, pues vemos un voltaje RMS de 230 voltios. Bien, disculpadme por la imagen que se va a ver torcida la pantalla, pero así no tenemos el reflejo. Veis aquí voltaje RMS 234 voltios, una frecuencia de 50 hercios y la frecuencia es fundamental para entender por qué en el timbre musical el émbolo se queda pegado abajo y por qué en la laminilla tenemos un movimiento de vaivén. Si veis, la corriente alterna senoidal
veis que describe la forma típica, la gráfica de un seno. Y tenemos, desde este punto a este punto, pues tenemos un ciclo completo. Veis que aquí estamos representando voltaje en ordenadas y tiempo en abscisas. Por lo tanto, es una representación de cómo varía el voltaje en el tiempo. Vemos que tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Y por qué digo semiciclo positivo y semiciclo negativo? Porque desde este punto hasta este sería un ciclo completo, de acuerdo de la onda. Veis que sube y luego baja y vuelve. Sube y baja y ahí vuelve. O sea, es decir, este ciclo se repite constantemente en el tiempo, ¿de acuerdo? Y dentro de este ciclo tenemos un semiciclo positivo donde el voltaje es positivo y un semiciclo donde el voltaje es negativo. Es decir, estamos cambiando constantemente la polaridad de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo. Y este es el fenómeno que le explica que la lámina se vea atraída y repelida al mismo tiempo, es decir, se libere y se atraiga, se libere y se atraiga. Porque al alimentar el solenoide con un voltaje positivo, luego negativo, el campo magnético que produce el solenoide se invierte, cambia los polos de positivo a negativo. Y por eso la lámina se atrae y se suelta, se atrae y se suelta, se atrae y se suelta. ¿Y con qué frecuencia lo hace? Pues con una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia con la que va cambiando aquí la onda senoidal. Se traduce en que en un segundo de tiempo, esta polaridad cambia 100 veces. Es decir, cambiamos 100 veces por segundo de positivo a negativo. Eso se traduce en un movimiento de vaivén en la lámina, que es el que produce el clásico sonido del zumbador, porque es un zumbido. Vamos a verlo con un experimento. Tenemos el osciloscopio conectado, conectamos el generador de funciones. Veis que nos empieza a entregar la onda senoidal, pero fijaos en las agujas. Tenemos en este momento una frecuencia de 2 hercios, 1 hercio, perdón, aproximadamente, y eso significa que la polaridad, ese semiciclo positivo y negativo, cambia 2 veces en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis apreciar, 2 veces en un segundo, la brújula puede mantener ese ritmo de atracción y repulsión del norte y el sur, porque aquí en el solenoide, cuando lo alimentamos con corriente alterna con una frecuencia de 2 hercios o 1 hercio, en este caso, pues se produce un campo magnético, como veis, oscilante. ¿Qué significa oscilante? Pues que cambia el norte que tiene aquí en medio segundo, lo cambia aquí. Y así, ¿de acuerdo? ¿Ves que si acerco la punta que está imantada, pues también altero el campo magnético de la brújula? Lo sigue. Pero si yo lo libero, el campo magnético que detecta, como veis, es el del solenoide. Y en el solenoide, al estar alimentado con corriente alterna, cambia el campo magnético y aquí veis ese cambio. Si yo modifico la frecuencia, ¿qué va a pasar? Pues que ese cambio se hace más rápido. ¿Veis cómo se junta aquí la señal? ¿Veis? Y veis la brújula, cómo ahora ese cambio es más rápido. Ahora estamos en 4 hercios aproximadamente, lo indica aquí. Y si yo aumento más la frecuencia, fijaos en el osciloscopio, veis, ya tenemos ahí un suave movimiento, y si aumento todavía más la frecuencia, fijaos que muestran un breve temblor, pero prácticamente ya están quietas. Es decir, el campo magnético varía tan rápido que la aguja de la brújula no es capaz de seguirlo. Y esta es la explicación de por qué el zumbador, con esta laminilla, que veis que aquí que esta laminilla se pliega y es como un resorte elástico, es capaz de seguir los 50 hercios y produce el sonido característico del zumbador. Es decir, es capaz de golpear 100 veces por segundo y producir ese sonido. Y en el timbre musical, en este dispositivo, el émbolo no es capaz de seguir esos 50 hercios, esas 100 veces por segundo que tendría que subir y bajar, y aparentemente se queda abajo cuando pasa corriente eléctrica. No es capaz de seguir esa frecuencia de 50 hercios. Y con esto me despido. Ya habéis visto cómo funciona un timbre musical, el clásico, y un zumbador, también el clásico, y cuáles son los efectos magnéticos que tiene esta corriente alterna y cuál es la consecuencia también de la frecuencia de la corriente alterna. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos. Un saludo.